Como se lo contamos esta semana, la Bolsa de Santiago ha sido uno de los pocos mercados que muestra rentabilidad positiva en lo que va del año. De hecho, hasta el cierre de este miércoles, el IPSA rentó 1,58% y se desmarca completamente de la volatilidad externa. Queremos saber si esta es una señal para invertir en la rueda local y para eso nos acompaña Jimena García, gerenta de estudios de Euroamérica. Jimena, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás. A ver, ¿esto es un veranito de San Juan o es algo que puede mantenerse para el IPSA en lo que queda del año? Te diría que en términos generales hay que ser cauto cuando uno ve estas alzas estrepitosas de los últimos días, pero no hay que perder de vista qué ha pasado durante el año 2015 y la primera parte del 2016. En términos generales partimos como uno de los peores años en términos bursátiles a nivel global. Las bolsas internacionales, tanto de mercados desarrollados como en Latinoamérica o emergentes, estuvieron súper castigados y golpeados. Y finalmente hay tres razones, porque si uno se remonta hacia atrás, hablaba de crisis en el 2008 por la crisis subprime, o en el 2001 con las tecnológicas. Exactamente, eran crisis que tenían una razón puntual, conocida. Acá hay mucha estimación de por qué puede ser, pero no hay una razón concreta. Hoy día hay una conjunción de eventos que por sí mismos no pudieran causar un proceso de recesión global o particularmente a nivel local, pero sí en conjunción forman una tormenta perfecta. ¿Y en qué se ha traducido esto? En una crisis de confianza, en un problema de presiones bajistas y alta volatilidad intradía o intrasemana, y nos ha llevado en general, incluso a las bolsas de mercados desarrollados, a experimentar bajas profundas. Entonces, ¿por qué, Jimena, vemos que el IPSA sube 1,58%, totalmente distinto a la mayoría de los mercados? Tengo entendido que una de las razones principales es porque las AFP desinvirtieron mucho afuera e invirtieron mucho adentro. Como este es un mercado pequeño, cualquier inversión grande tira para arriba todo el selectivo. ¿Esa es una de las razones? Sí, a ver, me remontaría un poco a qué ha pasado. Hay tres razones fundamentales que han producido este efecto de volatilidad y presiones bajistas. Uno, que todos lo conocemos, ¿qué pasa con el crecimiento chino? Exacto. ¿Es soft o hard landing? ¿Qué pasa con la Reserva Federal y su política monetaria, finalmente, que tienen ahora en marzo la próxima reunión? ¿Y qué pasa, que es lo que más se ha incidido últimamente, con el petróleo y su abrupta caída y lo que ha pasado en estos días, que, como tú bien decías, este veranito de San Juan o eventual efecto positivo, tanto en bolsa como a nivel de monedas, porque baja las expectativas de riesgo, porque al haber crisis de confianza tú tienes una aversión total de los inversionistas a invertir, tienes que el petróleo, gracias a el comunicado de Rusia y Arabia Saudita que iban a congelar la producción, se pensó, y esto subió un 6% el commodity, contagiando al efecto de commodity que nos afectan o nos benefician directamente a las economías latinoamericanas, como el cobre, bien tú lo dices, y el efecto barrio. ¿Cómo nos comparamos nosotros? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué nosotros no bajamos, sino subimos versus las otras economías, particularmente Latinoamérica? Una razón es lo que tú decías. Hace 3 meses y un poco más, las AFPs, que son los grandes institucionales que mantienen, junto con los inversionistas internacionales, mantienen la bolsa y producen un sustento en los montos transados que están transándose un tercio de 2-3 años a la fecha, incluso más. Efectivamente han sido compradores netos, sin embargo no hay que olvidarse en esto y hay que leer muy bien, y hoy día hay que ser selectivo. Tienen inversiones en renta variable local en sus mínimos históricos, no es más de un 7,8 o un 8%. Los fondos mutuos, que es otro institucional importante, siguiendo las AFP, tienen no más de un 2 o 3%. Entonces, efectivamente hubo un punto de inflexión respecto a ser vendedores a compradores netos. Sin embargo, siguen o se mantienen en sus mínimos históricos. Ese argumento entonces nos indica que esta alza de casi 2 puntos en lo que va del año no debiera mantenerse en lo que queda de 2016, a menos por el factor de las compras de las AFP. Va a depender de varios factores, como conversábamos. Uno es que si los institucionales locales, por ende las AFP, siguen manteniendo esta racha de compra, que tampoco es tan abrupta, pero efectivamente hubo un cambio o un punto de inflexión. Dos, la buena nueva respecto a las cifras de petróleo o el alza del precio del petróleo por el acuerdo de congelamiento de la producción. Que logra seguir impulsando el resto de los commodities. Efectivamente. Que ahí es, como dice nuestro economista en Euroamérica, Felipe habla de como una casa de naipes, que efectivamente estás lidiando con fuerzas que
en conjunción pueden hacer mucha presión y daño, pero en forma independiente pueden causar buenas novedades, como el caso del petróleo. No hay que olvidarse que más que catalizadores en positivo para el dinamismo local e internacional, son las malas noticias las que pegan en negativo. Jimena, dentro de las recomendaciones que ustedes tienen para los inversionistas, ¿cómo ven el IPSA? ¿Hay algún sector en particular que pueda servir un refugio para quienes estén algo temerosos de la volatilidad que estamos viendo? A ver, yo te diría que en general hay que ser selectivo. Suena odioso porque siempre cuando uno va a hablar de inversiones tiene que hablar del perfil del inversionista. Exacto. Que hoy día no debe olvidarse, la selectividad y la diversificación, porque no puedes hacer una inversión muy pequeña en uno o pocos títulos. Y lo otro es los comparables. Hoy día estamos en una bolsa que ha migrado y ha evolucionado. Las empresas locales han evolucionado, no solamente han invertido afuera, tenemos exposición en Colombia, en Perú, en Brasil, y eso también tiene de dulce y a gras, sino que nosotros también como inversionistas hemos migrado. Antes era muy difícil encontrar inversionistas que materializaran sus portafolios o hicieran su asset allocation de forma más global. Hoy día aquí te diría que nosotros estamos con un outlook neutral para el IPSA, con una tendencia en la proyección de números hacia la lateralización. Pensamos que el IPSA al cierre de año estamos en 3.750 puntos o algo por el estilo. Pudiéramos llegar a los 4.000 puntos si existiera algún catalizador en lo positivo. Si no, deberíamos mantener una tendencia hacia la lateralización. Y no hay que entusiasmarse con estas alzas sorpresivas de pocos días. Hoy día, si tú veías la bolsa, tampoco había subido mucho, excepto por la influencia que tuvo Ripley cuando se supo la salida de operaciones en Colombia. Sí, ¿por qué subió cerca de 2% la acción? ¿Cuál es la buena noticia de la salida de Colombia de Ripley? La buena noticia, en términos generales, tal como se pasó con la Polar, es premiado y esperado por el mercado. La verdad es que Colombia, tal como el resto de Latinoamérica, está con problemas, bastante afectados, junto con México, Brasil y por supuesto Colombia, tienen efectos mucho más nocivos que nosotros por la baja del precio del petróleo. El consumo no está dinamizando y por ende o está presionado, las ventas minoristas lo mismo. Es una economía que, igual que Brasil y el caso particular nuestro, aunque nosotros tenemos una solidez macro, también es otra razón para responder a por qué no solamente la compra de las FP, sino que la solidez en términos macro y las valorizaciones en Chile son bastante más atractivas que el resto de Latinoamérica. Pero yéndonos al caso de Ripley, subió nada más que por el efecto de la buena nueva de la salida de las operaciones en Colombia. Pero hay que esperar, no hay que cantar victoria, de que efectivamente esto se materialice. Hay una parte de la cartera que efectivamente va al Banco Popular, pero hay que ver quiénes van a ser los compradores de las tiendas. Jimena, vamos a ese sector en particular, el retail dentro del IPSA. ¿Es una apuesta o el hecho de que también el consumo, las cifras de crecimiento del consumo en Chile no han estado muy buenas, no sería una buena recomendación? Diría que más que sectores, habría que ser selectivos con respecto a títulos. Nosotros somos defensivos, como te decía, con un beta bajo, por esta misma explicación de la tendencia a la lateralización que esperamos. Estamos defensivos con empresas, por ejemplo, las sanitarias, Aguas Andinas o YAM, que si bien tienen un precio justo, por así decirlo, porque han sido altamente demandadas, lo mismo las ILC pueden ser interesantes, o los bancos que entregan un buen patrón de dividendos, un buen dividend yield. El sector retail en general está altamente expuesto a lo que es el consumo, y ahí tenemos cifras de consumo en deterioro, corrección a la baja del crecimiento económico, por ende el consumo efectivamente pega en negativo, cíclico. Exacto, y con una cifra de creación de empleo que deberíamos seguir viéndola, más que el desempleo. Yo me iría a la cifra de creación de empleo un poco más en deterioro. El sector energía, uno ve cómo están proliferando los parques eólicos en nuestro país, también los fotovoltaicos, también el gas natural, Aviones Fuertes apuesta por ahí. ¿Es un buen sector para invertir en energía? Es un buen sector, es interesante, fue el caballito de batalla durante el 2015 de la mayor parte de los research. Tuvimos muy buen rendimiento del sector eléctrico porque fue refugio, pero te diría que en lo particular prefiero una Endesa,
algo menos en AEGENER porque tiene exposición en Colombia y vamos a tener el efecto niño que le pegue en contra a lo que pasa en Chile, y tiene exposición a lo que es cobre con inversiones mineras, así que estaría un poco más sensible respecto a ese título en particular. Te diría que Endesa y Colbún pueden ser interesantes. Es decir, el sector electricidad ya subió todo lo que tenía que subir, especialmente durante 2015, ahora se podría mantener simplemente. Exacto, como ya en el fondo en varias de los títulos que lo componen están a valor justo, a precio justo, porque efectivamente, como tú bien dices, se dinamizaron durante el 2015 y no hay mucha creación de proyectos. Hay una empresa atractiva como puede ser SL, pero falta el tema de la transmisión. Yo te diría que no agregaría riesgo a una cartera innecesariamente. ¿Y construcción, teniendo en cuenta que ya se produjo el boom de venta antes de la entrada en vigencia del IVA para las ventas inmobiliarias? ¿Cómo ves construcción este año? Cuidado, de hecho nosotros lo tenemos fuera del radar respecto al análisis, porque hacemos selección de activos, y eso da cuenta de que efectivamente no es de nuestros favoritos este año. Ahora, no hay que olvidarse y tener en cuenta, dependiendo del perfil del inversionista, por supuesto, que está altamente ligado o correlacionado al ciclo económico. Entonces vas a tener un sector construcción que va a ir en directa relación con el tema de empleo o desempleo, con el crecimiento económico y con lo que es inversión finalmente. Exactamente. Bueno, esperamos que quizás algunos de ustedes en sus casas están diseñando o rediseñando su portafolio de inversiones. Esperamos que estos consejos hayan sido de gran utilidad. Jimena García, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, y con este análisis de cómo se ve el IPSA en estos momentos, también durante el año, y algunas recomendaciones de inversión en la plaza local, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.